Qué hermosa bendición que podemos adorar a Dios, que lo podemos hacer en libertad, que lo podemos hacer con inteligencia espiritual. Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos del 24 al 27. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 24 al 27. Dice el Santo Evangelio: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Padre, esta es tu palabra. Oro, Señor, para que en esta tarde podamos, Señor, recibir una visión, Señor, de la grandeza de su nombre. Señor, danos inteligencia espiritual para poder discernir las cosas del Espíritu. Espíritu Santo, venga y háblenos. Venga y ábranos el entendimiento para poder captar la enseñanza que usted nos va a dar en esta tarde. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, el tema de esta predicación se llama el armador de rompecabezas. Así se llama el tema de esta tarde. El armador de rompecabezas. La vida, hermanos, es muy compleja, pero compleja a tal grado que tratar de caminar exitosamente en esta vida es todo un desafío, porque son muchas cosas las que se deben acomodar para que tengas una vida plena en Cristo. Muchas cosas tienen que acomodarse. A mí que me ha tocado trabajar en el área de la enseñanza, más en la enseñanza que en la investigación. Yo más me dediqué a la enseñanza, pero tuve que hacer investigación para poder obtener mi grado de maestro en ciencias. Y cuando uno hace una investigación para algún área de la ciencia, tiene que ver los factores que afectan un fenómeno. Y eso se llama un diseño multifactorial. O sea, muchos factores hay que pueden afectarte a algo y hay que ver cómo afectan esos factores el fenómeno que estás estudiando. Ok, pues la vida es mucho más compleja que todo lo que pueda hacer un investigador. Mucho más compleja. Es como un rompecabezas. Y poner las piezas del rompecabezas para que te quede hermoso, bonito, no está fácil. ¿Quién ha armado un rompecabezas de los que están aquí? ¿Les gustan los rompecabezas? Muy bien, gracias. A mi nieto Samuel le gusta tener rompecabezas. El otro día me levanté temprano y lo vi que tenía en el piso muchas piezas y las estaba acomodando. Bueno, acomodar, hermanos, las cosas de la vida no es una tarea fácil, es una tarea compleja. Y Dios, hermanos, tiene la respuesta para que se acomoden todas las partes de tu vida y tengas una vida plena, completa.
No, no es una tarea sencilla, requiere gracia, sabiduría. Leí un pasaje, hermanos, que refleja una de las áreas difíciles de la vida, el área financiera. Y acomodar el área financiera, hermanos, es todo un desafío. Acomodar las finanzas para que tengas éxito en ellas, para que no te falte nada en la casa, ni a ti ni a los que están contigo, no es una tarea fácil. Se requiere sabiduría. Y Dios, hermanos, quiere ponerla sobre tu vida. Él quiere ayudarte para que el rompecabezas que es tu vida sea armado correctamente y tengas bendición, tengas gracia de Dios, favor de Dios en lo que haces. Dios está buscando personas, número uno, que quieran ser guiadas por Él. ¿Habrá alguien aquí sentado que quiera ser guiado por Dios para armar el rompecabezas de su vida? Porque hay algunos que hasta nos duele, por eso se llama rompecabezas, porque duele la cabeza cuando dices, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para poder ser una buena esposa, ser un buen esposo, ser un buen padre, una buena madre, ser un buen trabajador, ser un buen ministro del evangelio? Son muchos factores. ¿Cómo le hago, Dios? Porque todos tienen que estar acomodados, porque uno solo que no se acomode te rompe todos los demás. Fíjense qué impactante. Bueno, pero hay alguien que sabe cómo acomodar las cosas. Se llama Jesús. Él sabe cómo acomodar tu vida para que tengas la bendición de Él sobre ella. Pero ¿qué está buscando Dios? Dios está buscando personas que quieran obedecerle a Él. Porque ser guiado implica obediencia. Porque Dios te va a decir, haz esto otro. Y tú tienes que estar dispuesto a obedecer para que el rompecabezas se pueda armar bien. Si no, no se va a poder armar. Entonces Dios está buscando personas que le obedezcan para poder ser guiados y pueda armarse bien el rompecabezas. Ok. Cuando la iglesia se estaba formando, Dios lo estaba haciendo a través de personas que tuvieran una característica, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, que sean obedientes. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, la iglesia está creciendo. Hace falta gente que apoye a que el crecimiento de la iglesia se dé ordenadamente, a que el crecimiento de la iglesia sea sano. Y para esto, los apóstoles le piden a los que estaban trabajando en este edificio, en el capítulo 6 de Hechos, versículo 3, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Estaban buscando personas llenas del Espíritu Santo. Dios está buscando personas llenas del Espíritu Santo para que puedan ser guiados por Él, porque dice la palabra que todos los que son guiados por el Espíritu Santo son guiados por Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, no, pero dice que son hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, entonces tú eres una persona que está siendo guiada por el Espíritu Santo. Y si estás siendo guiado por el Espíritu Santo, tú eres una persona que tiene una característica muy, muy importante: obedeces. En el capítulo 5 de Hechos, en el versículo 32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también ¿quién? El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes le obedecen. Dios está buscando gente que le quiera obedecer para que su vida sea plena, completa, saturada de bendición.
¿Alguien anhela que su vida sea plena? Que su vida sea saturada de bendición, que su vida sea llena de la gloria de Dios. Dios, hermanos, pone esa presencia en la vida de aquellos que obedecen. Se nos ha enseñado, la desobediencia rompe todas las promesas de Dios. Todos los planes de Dios son rotos cuando se desobedece. Fíjese qué impactante. Todos los planes de Dios son rotos cuando se desobedece. El rompecabezas de tu vida no puede ser armado si no estás dispuesto a obedecer. Esa es la primera grande condición para que se pueda armar el rompecabezas. Hermanos, y encontramos a Jesús con sus discípulos, y regresamos otra vez a Mateo 17 y encontramos a un grupo de discípulos que estaban con Jesucristo, y Jesucristo, hermanos, conociendo lo que ellos no conocían, les estaba guiando para poder avanzar en todos los desafíos de la vida. Dice la palabra que llegaron a la ciudad de Capernaum y les cobraron los impuestos. Jesús, hermanos, no estaba pensando en pagar impuestos, porque de acuerdo con la palabra, los impuestos no se le cobraban a los ciudadanos, se le cobraban a los extranjeros. Pero aquí le estaban cobrando impuestos a Jesucristo. Jesucristo, hermanos, al igual que usted, al igual que yo, tenía que tener un área importante suplida a las finanzas, porque había que pagar los impuestos. Y pagar impuestos a nadie nos gusta, pero hay que pagarlos. Pero ¿cómo le vamos a hacer para pagarlos? ¿Cómo le vamos a hacer para salir adelante en los desafíos que las finanzas tienen para cada uno de los que estamos sentados en esta iglesia, en este templo? Usted no sabe cómo, pero Cristo sí sabe cómo. Y esto es lo importante, ser guiado por Dios. Dios quiere guiarle. Y le dice a Pedro: Pedro, vas a ir al mar. Te vas a llevar una caña de pescar, vamos a llamar. No sé, alguien puede decir: no, yo no llevo una caña de pescar, yo llevo eche el anzuelo, pero hay que tener alguna manera de echar el anzuelo, ¿no? Tiene que estar a una caña, vamos a ponerle. Echa la caña, ahí en ese anzuelo se va a ganchar un pez. Ese pez tiene un estatero, que es lo que esto nos están cobrando. Agárralo, ábrele la boca y ahí está lo que tú necesitas. Vamos a pagar los impuestos. Hermanos, para caminar aquí no está fácil. ¿Por qué? Porque se requiere fe. Se requiere fe, pero fe en alguien que sabe todo, que conoce todo. Pedro, ¿de dónde dice? ¿De dónde vamos a sacar, Señor? Pero el Señor tiene dónde saque lo que tú necesitas. El Señor tiene la respuesta para todas las necesidades de tu vida. Nada más que la respuesta de Dios está más allá de tu mente, está más allá de tus posibilidades. La respuesta de Dios requiere fe para que obedezcas, porque si no tienes fe, no vas a obedecer. Dios conoce todo. Dios tiene la manera de armar eso que tú no puedes armar. Dios lo hace. Encontramos otro pasaje en Lucas capítulo 5. En Lucas 5 encontramos a Jesucristo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret,
se agolpaban sobre él para oír la palabra. Vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Hermanos, aquellos hombres sabían hacer su trabajo, eran pescadores. Jesucristo era carpintero. La vida de estos hombres había sido ese mar. Ellos sabían dónde echar la red, ellos sabían dónde estaban los peces, pero habían echado la red toda la noche y no habían sacado un solo pez. Pero había alguien ahí que podía decirles dónde estaban los peces. Y Jesús les dice: echa la red, boga mar adentro. Ya hemos hecho esto, Señor. Sí, pero has trabajado en lo natural. Has trabajado en tus fuerzas. Has trabajado con tu conocimiento. Pero ahora yo te voy a mostrar algo superior. Y hacen, obedecen. Y la palabra dice, versículo 6, y habiéndolo hecho, ¿qué pasó? Encerraron gran cantidad de peces y ¿qué? Y su red se rompía. Jesús sabe dónde está tu necesidad. Nada más que hay que pasar de lo que tú sabes, de lo que tú has hecho toda tu vida. Hay que pasar a otro nivel. Hay que pasar de lo natural a lo sobrenatural. Y la iglesia, hermanos, es sobrenatural, no es natural. Trabajar en lo natural es trabajar igual que los que no conocen a Cristo. Trabajar en lo sobrenatural es trabajar con fe, con obediencia a alguien que todo lo sabe, alguien que tiene el poder para resolver cualquier problema que tengas. ¿Alguien lo cree aquí, hermanos? Tenemos que entrar ahí, porque ahí es donde debe moverse tu vida. Tu vida tiene que moverse en la fe, tu vida tiene que moverse en lo sobrenatural, obedeciendo a aquel que todo lo sabe y que tiene un plan para resolverte todos tus problemas. Ah, caray, entonces, ¿de qué se trata? ¿De una vida regalada, de una vida de jajaja? No, tu vida nunca va a ser regalada ni de jajaja. Tu vida va a ser una vida de fe, creyendo en un Cristo vivo, resucitado. Otro pasaje, Lucas 22. Caminar aquí no está fácil. Caminar en lo natural, pues has caminado toda tu vida ahí y es donde se te hace fácil caminar. Es donde te sientes cómodo. Pero Dios quiere sacarte de esa comodidad. Lucas 22, del 7 al 13. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decir al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues, obedecieron, creyeron. ¿Y qué pasó? Y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Ni por la mente les hubiera pasado a ellos cómo iba a resolver Jesucristo esto. Ellos tenían su mente natural. Pero Jesús, hermanos, estaba teniendo su mente viendo lo que ellos no veían. Dice la palabra: vayan
van a encontrar a un hombre que lleva un cántaro. Van a seguir a ese hombre. Donde entre ese hombre, ustedes van a entrar con él. Y le van a decir al hombre, al dueño de esa casa, al jefe de familia, ¿dónde está el aposento que ya está listo para que venga el maestro a comer? Era un gran aposento. Entonces, ¿qué ha pasado con nuestra vida? ¿Ha sido así nuestra vida, guiados por Dios para resolver los problemas que tenemos en nuestra vida, los desafíos que tenemos en nuestra vida? ¿Hemos caminado así, iglesia? ¿Estamos caminando en esa dimensión? Alguien dice, no, pastor, para empezar, a Jesús no está aquí con nosotros. Ahí no batallaban aquellos, estaba con ellos. Porque ellos lo veían, porque ellos lo oían, porque ellos recibían instrucciones de su maestro. Y pues la tenían hecha, la tenían facilita. Pues usted también y yo la tenemos facilita. Porque alguien igual a Cristo está con usted. Alguien igual a Cristo, con el mismo poder de Cristo, con la misma gracia de Jesucristo, se llama Espíritu Santo, está con usted. No hay forma de decir, no se puede. Sí hay forma. ¿Cómo? ¿Cómo le va a hacer Dios? Porque la iglesia ahora se ha encerrado en la razón, en lo natural. No, una iglesia encerrada en la razón nada más y en lo natural es una iglesia que está muerta, no tiene el Espíritu, no es movida por el Espíritu, no es movida por Dios, por cuanto no tiene esa dirección plena de Dios. Dice, no, es que no hace falta más que la palabra, sí, pero esta palabra hace falta alguien que la ponga en acción. Y está perdida. Hermanos, ¿cómo lo vamos a hacer entonces? Ya no está Jesús con nosotros, pero está alguien igual a Jesús. Se llama Dios Espíritu Santo. Igual que Jesús, Él te va a decir qué hacer. Él te va a guiar a hacer. Él te va a conducir. Él te va a armar el rompecabezas que tú no puedes armar. Este es el desafío de la iglesia. ¿Cómo lo va a hacer? Te voy a dar 4 maneras. 4 maneras. La número 1 es que el Espíritu Santo de Dios está en quienes, hermanos, en quienes lo obedecen. Eso dijo, de eso dije lo que leí, ¿verdad? Por eso leí en un principio esto. El Espíritu Santo está en quienes le obedecen. Le fue dado a los que obedecen. Entonces, el que obedece va a oír la voz del Espíritu y va a caminar como el Espíritu le diga que camine. Pero esto es complicado y dice, no, ¿por qué voy a andar batallando con eso si ya tengo esta palabra para caminar con ella? Sí, pero necesitas a alguien que te diga cómo caminar. Claro que no te vas a salir de lo que esta palabra menciona. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo comunica. Y hay un ejemplo en la Biblia que voy a tomar. Son 2 ejemplos. El primero de ellos está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8. En el capítulo 8 encontramos a un hombre sirviendo a Dios. Ese hombre está lleno del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 6, la palabra dice que ese hombre está lleno del Espíritu Santo. Porque en Hechos 6, versículo 3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Y a quién más? A Felipe. Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo. Felipe era un hombre guiado por el Espíritu Santo. Dice la palabra que él estaba predicando en Samaria. Versículo, estoy en Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué dice?
les predicaba a Cristo. Estando predicando a Cristo, dice la palabra que el Señor le ordenó que fuera a un lugar. Vea el camino que desciende de Jerusalén a Gaza en Hechos 8:26. Ahorita voy a tratar más profundamente este versículo. Él va a Gaza, el camino. Dice la palabra que él se levantó y fue en el versículo 27. Era un hombre guiado por el Espíritu Santo. En el versículo 29 dice que el Espíritu Santo dijo ¿a quién? A Felipe. ¿Quién estaba guiando a Felipe, hermanos? Espíritu de Dios. ¿Quién te está guiando a ti? El Espíritu Santo de Dios. Si tú no eres guiado por el Espíritu Santo de Dios, la palabra dice muy claramente que no eres un hijo de Dios. Porque la palabra dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Tú tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí estamos, hermanos? Guiado. Entonces, el Espíritu Santo está guiando a la iglesia. El Espíritu Santo está señalándole a la iglesia el mismo camino que le dijo Cristo a los discípulos, que le dijo a Pedro: ve al mar, echa el anzuelo. El mismo que le dijo a los discípulos: vayan a la ciudad y ahí va a ver un hombre con un cántaro. El mismo que les dijo: echen las redes para un lado, está todavía presente con nosotros. Está ahora hablando a través del Espíritu Santo. ¿Con quién? Con Felipe. Pero no solo habló con Felipe, habló con Pablo, habló con Pedro, habló con todos, y también tiene que estar hablando contigo. El segundo ejemplo está, es muy importante, ser guiado. Estoy tomando el punto, ser guiado por el Espíritu Santo. Ya no está Cristo, dijiste, pero está alguien igual a Cristo, con el mismo poder, con la misma sustancia. Es Dios también. En Hechos capítulo 10, ahí mismo, más adelantito, en Hechos capítulo 10, versículo 19, dice que mientras Pedro pensaba en la visión, ¿quién le habló, hermanos? El Espíritu. Mientras que Pedro estaba en la visión, dice la palabra que el Espíritu le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. ¿Estás oyendo la voz del Espíritu Santo? Él te está diciendo cómo caminar. Él te está hablando qué hay que hacer. Él está hablando a tu vida, te está guiando en tu vida. Entonces eres un hijo de Dios. Esto dice la palabra. Pero no solamente eso, hermanos. No tiene solamente, hay más ayuda. Hay una ayuda, hermanos, que está presente. Es la ayuda de los ángeles. Dios tiene ángeles. Dios tiene ángeles. Tiene ángeles para guiarte. Tiene ángeles para decirte: camina para allá, camina para acá, haz esto otro. Y aquí está en la palabra. No hay ningún lugar en la Biblia que diga que ya no están los ángeles a favor de la iglesia, trabajando con la iglesia. Siguen aquí entre nosotros, aquí los hemos visto. Han venido con nosotros, nos han traído anuncios. No una vez, sino varias veces han estado aquí con nosotros. Hay testimonio de ello. Aquí nos han visto. Han visto los letreros que traen. Una vez nos vino un ángel y nos trajo un letrero, y decía una hermana: trae un letrero el ángel que dice esto. Aquí han venido a la iglesia porque son parte de lo que Dios usa para guiarte, porque es lo que tú no puedes ver. Ellos sí lo ven, porque Dios les da esa gracia para que lo vean. Ayuda angelical. Hay una ayuda para guiarnos, para armar el rompecabezas. Un ángel. Vuelvo otra vez a Hechos capítulo 8, versículo 26. Estaba Felipe predicando en Samaria, pero Dios estaba con sus planes
Y Felipe traía sus planes, pero los planes de Felipe se alineaban con los planes de Dios. Dice la palabra en el versículo 26. Un ángel del Señor, ¿qué hizo? Habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén al Gaza, el cual es desierto. ¿Y qué hizo Felipe, hermanos? Obedeció. Entonces no tenemos por qué perdernos. Si está el Espíritu Santo, está Dios con nosotros, nos envía seres angelicales a que nos digan por dónde caminar, qué hacer en problemas que van más allá de lo que nosotros entendemos o sabemos. Dice la palabra que hay ángeles. Estos ángeles han estado trabajando desde siempre. En Hechos capítulo 10, versículo 3, dice la palabra. En el capítulo 10, había en Cesarea, estoy en el 10:1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena, que dice que un ángel de Dios entraba ¿dónde? Donde él estaba. Hermanos, un ángel de Dios fue a darle instrucciones a este hombre. Un ángel de Dios fue y le dijo: Dios tiene algo para tu vida, camina en lo que Él te dice. Y ahí está este hombre haciéndole caso. Un ángel está. Pero no solamente le habla a Cornelio. No. Ángeles están por toda la Biblia. Pero no voy a extenderme en toda la Biblia ahorita, porque tenemos que centrarnos en la predicación. A un ángel está hablando. Pero hay una manera. Pero ¿cómo le hago para esto? Dice la palabra, ya hablé que el Espíritu Santo está guiando tu vida, pero lo va a hacer de distintas maneras. A través de un ángel te puede hablar. Pero hay algo que también está dado para la iglesia, para ser guiada a la iglesia. Se llama visión. Tener visiones. La palabra dice en Hechos capítulo 2 que en estos postreros tiempos, en el versículo 17, está hablando Pedro lo que dijo el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, estoy en el versículo, en Hechos 2:17. En los postreros días, dice Dios, derramaré ¿qué? De mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué van a hacer? Van a profetizar. Y vuestros jóvenes, ¿qué va a pasar con ellos? Verán visiones. Y vuestros ancianos, ¿qué dice? Soñarán sueños. Usted, que está buscando a Dios, que es guiado por Dios, Dios tiene también otra manera para guiarle: visiones. Visiones. Porque la palabra dice que esta es una manera que Dios le puede comunicar a usted cosas que usted no entiende, cosas que usted no sabe. Visión. Hermanos, Cornelio, dice la palabra, me regreso a Hechos 10, 10:3, 10:3 dice: este vio claramente ¿en qué? En una visión. ¿Qué tenía este hombre? Una visión. ¿Cómo habla Dios, hermanos, a tu vida? Dios habla también en visiones. Mucha gente se asusta y no quiere esto porque no quiere, porque dice: no, me voy a confundir. No, pero aquí está en la palabra lo que le estoy diciendo yo. No quieren eso porque porque no quieren caminar en este camino de la fe. Quieren caminar en la seguridad de la razón. O nunca van a ver la gloria de Dios. Porque la razón, hermanos, no puede interpretar esto.
Pero no nos queremos salir de la razón, porque es una de las cosas importantes. Dios nos dio razonamiento y tenemos la Biblia para entender si lo que estamos viendo, lo que estamos caminando es de Dios o no es de Dios. Pero la iglesia es sobrenatural, tiene visión. Nosotros hemos buscado de Dios dirección para nuestras vidas y Dios nos ha dado dirección de maneras muy creativas. Visión. Conocimos hace tiempo a un hombre ese hombre es un profeta, se llama Rick Joyner. Hemos leído libros de él. Y nosotros que quisimos tener contacto con este ministerio, porque nosotros creemos en esto, porque está en la Biblia, que Dios a través de visiones, de sueños, de profecía, puede hablarle a la iglesia. Lo creemos porque está en la Biblia, porque no hay ningún lugar en la Biblia que diga que no camines así. Al contrario, te anima Dios. Pablo le dijo: profeticen. Ese hombre nos enseñó. De aquí Juan Mercado fue a Puebla, porque ahí tuvo un seminario este hombre, y vino gente de Carolina del Norte, y mandamos a mi hermano Juan para que fuera, porque nosotros queremos también tener esa bendición de que nos enseñara esta gente cómo se puede caminar en esto sobrenatural sin perdernos. Y él 3 cosas enseñó. Alguna vez aprendí de él. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo habla el Espíritu Santo? ¿Cómo habla el Espíritu Santo a tu espíritu? Hermanos, la primera forma en que él nos enseñó es que es una impresión interna. El Espíritu le habla a tu espíritu de una manera que no puedo explicar, pero tú sabes que Dios te está hablando a tu espíritu de algo, que te está alertando, que te está diciendo: esto no agrada a Dios, o esto sí agrada a Dios, emprende esto, no emprendas esto. Es una impresión interna del Espíritu hablándole a tu espíritu. Esa manera yo la tengo muy bien desarrollada hasta el día de hoy. Sí entiendo, oigo, he tenido mucha impresión interna: qué hacer, qué no hacer, por dónde caminar, de parte de Dios. Pero enseñó otra manera, que Dios te puede dar visiones. Y dice él, una manera es que Dios te ponga como cuando te sientas en un cine y ves la pantalla y estás viendo todo lo que Dios te quiere mostrar, como si te estuviera mostrando en una pantalla. Esa es otra manera de ver lo que Dios te quiere mostrar. Yo nunca he experimentado eso. Pero hay otra manera, dice él, como a Dios le ha revelado a él, de que es una visión que tú mismo formes parte de lo que está pasando, de lo que Dios te está haciendo. Esto lo experimenté yo hace muchos años por primera vez, cuando fui a un encuentro de varones en Nuevo Laredo. Me recuerdo que nos pidieron el nombre en ese encuentro, y luego nos acomodaron para que fuéramos a orar. Era orar 1 hora, hermanos. Yo lo más que había orado en mi vida eran 5 minutos, 10 minutos. Imagínense hincarse y orar 1 hora a alguien que estaba impuesto a orar 5 o 10 minutos. Oiga, que yo dije: no, pues no sé ni cómo le voy a hacer para estar yo aquí. Para empezar, no aguanto 1 hora de rodillas. Hermanos, me hinqué y empecé a orar, y empecé a tener una manifestación que nunca en mi vida había experimentado yo. Empecé a oír como unos cantos celestiales. Yo estaba hincado. Eran cantos que no puedo expresar, pero sí me acuerdo que oía yo un canto de pájaros muy bonito. ¿Han oído unos pájaros que vienen por este tiempo que cantan muy bonito? Era así, pero era más tenue el canto. Era una cosa sobrenatural. Yo nunca había experimentado eso, hermanos. Y me agarró Dios y me trajo desde Nuevo Laredo hasta Durango, hasta el templo donde nos reuníamos. Y vi yo el templo, estaba yo en la visión. Dios me había tomado y me enseñó lo que había en ese lugar.
y me dijo: aquí en esta iglesia me adoran, pero no me conocen. Saben de mí porque lo han leído en un libro, pero nunca han experimentado quién soy yo. Nunca han tenido un encuentro personal conmigo. Hay que evangelizarlos. Y ahí inició el ministerio que ahora trabajamos nosotros. Yo nunca le dije a nadie nada. Le dije a mi esposa, mira, me mostró esto Dios. Más cosas que no voy a decir ahorita. Y entonces empezamos a trabajar mi esposa y yo en mostrarles a un Cristo que ellos nomás habían leído, pero que nunca lo habían vivido. Esa fue la primera vez. La segunda vez fue en Lago Colina, Chihuahua. Me recuerdo que habíamos estado siendo ministrados por Dios, y me recuerdo que terminó, era ya la noche, y fui, me puse a las orillas del lago. Y hermanos, de repente se abrió la bóveda celestial. Era una cosa, estrellas, cosas, y yo caminando en medio de ellas. Era algo sobrenatural. No le puedo, cosas, experiencias que nunca había tenido. Eran limpias porque Dios me estaba cambiando. Dios me estaba mostrando un mundo que yo no conocía. Y había un testimonio de ellos limpio, porque yo venía y era cambiado. Por meses era otro hombre. Pero como dejaba de tener ese contacto con Dios, volvía otra vez a ser aquel desgraciado que no conocía a Dios. Porque así pasa, hermanos. Si usted deja de tener esta comunión con Dios, vuelve otra vez a ser el ser natural. Ese feo que regaña, que fastidia, que aplasta, que habla cosas que no glorifican a Dios. Pero cuando usted se conecta con Dios, usted es guiado por Dios, y la gloria de Dios impacta a usted e impacta a los demás. Era manifiesto que algo hacía Dios en mi vida, porque había un cambio importante en mi manera de conducirme. Pero dejaba de estar conectado con Dios, y otra vez volvía a gobernar la carne, no a gobernar el espíritu. Dios quiere esto. Y por último, no solamente es a través de visiones, no solamente es a través de ángeles. Dios te puede hablar y puedes oír su voz. Dios te puede hablar, porque la palabra dice en Juan 10:27. La palabra dice en Juan 10:27: mis ovejas, ¿qué dicen? Oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Tú puedes oír la voz de Dios. Tú puedes oír la voz de Dios. ¿Estás oyendo la voz de Dios? ¿Tienes visiones? Seres angelicales, el Espíritu Santo está guiando tu vida. ¿Esta es tu manera de vivir, iglesia? ¿O hace tiempo que ya no estás experimentando este mundo que tú no ves, pero que Dios está ahí para mostrarte, para guiarte victorioso en él? Oyes tu voz. El día de ayer fuimos a una conferencia, y un hombre que va a cumplir 70 años predicando. Es un hombre muy reconocido en este país y a nivel mundial. Ha predicado en 70 países. Decía ese hombre: yo era un soldado en un portaaviones. En ese portaaviones había unos hombres que buscaban a Dios. Había un avivamiento en ese portaaviones. Pero ese hombre había tenido una instrucción doctrinal con miedo a todo esto que le estoy platicando ahorita. No quiero. Esto no quiero. Y dice la palabra que él les huía a los hombres estos que estaban avivados. Pero algo le impresionaba. Estaban en guerra, la Segunda Guerra Mundial. Iban a salir a combate. Y esos hombres que oraban y levantaban las manos y hablaban en un lenguaje extraño, decían: Dios, si alguien va a morir en esta batalla, que seamos nosotros los que te conocemos a ti. Que no vayan a morir ninguno de los que no te conoce. Decía este viejo: menos me junto con estos, yo no quiero morirme.
Y eso están llorando con Dios, diciéndoles, si alguien se va a morir, que seamos nosotros los que te conocemos, porque nosotros vamos a tu gloria y los que no te conocen van al infierno. Fíjese la confianza que tenían estos hombres, no andaban acalambrados, que no. Si alguien va a morir, Dios, que sea yo que te conozco y no alguien que no te conoce. Y Dios le habló, hermanos, y le dio un llamamiento y dice, apunta con voz audible, apunta las cosas. Y le dijo 3 cosas muy impactantes. Número 1, vas a irme a servir a México. Anótale, le dijo. Tú en ese país no vas a tener ninguna, nada, ninguna propiedad, nada va a ser tuyo. Nada. Tú vas a vivir ahí y nunca vas a comprar nada, no compres nada ahí. Hermanos, qué bendición. No compres nada. Número 2, no vayas a andar mandando cartas de petición para que te ayuden, para que te mantengan, tampoco. Y número 3, no vas a andar pidiendo fiado ni sacando fiado, nada. Yo te voy a mantener, yo te voy a sostener. Y ese hombre le hizo caso a Dios. Y ese hombre ha sido un instrumento para levantar mucho trabajo en este país. No tiene nada. Y ayer decía, ¿por qué no tengo nada? Porque cuando yo me muera no me voy a llevar nada. Y tan afanados nosotros, hermanos, con los desafíos del mundo que queremos tener cosas. ¿Para qué? Si no nos vamos a llevar nada. Bendice a otros, da a otros, sé generoso con otros, no te vas a llevar nada. Guiado por Dios, haciéndole caso a Dios y siendo bendecido por Dios. Qué maravilloso, hermanos. Esta es la vida sobrenatural. Esa es la vida que Dios quiere hoy que tú vivas, que seas guiado por Él, que oigas su voz. ¿Cómo oyó la voz de Dios Cornelio? ¿Cómo oyó la voz de Dios Pedro? Oraban, hermanos, oraban. Ellos hincaban. Las veces que yo he experimentado a Dios es cuando busqué a Dios y estuve de rodillas y oí su voz, oí su llamamiento. Allí de rodillas, como dice Stanet Moreno, he ganado las mejores batallas. Allí de rodillas, allí buscando a Dios. Y Dios quiere ahora que tú lo busques para que Él te guíe. Que no tienes por qué andar por esta tierra sin destino, sin guianza, sin saber dónde está tu destino final. Está unos brazos abiertos, se llama Jesús, esperándote. La vida, hermanos, cristiana se vive así. Y yo anhelo con todo mi corazón que tú la vivas. Quiero regresar ahí. Quiero caminar otra vez ahí. Esa vida sobrenatural es la vida de la iglesia. La vida natural la viven aquellos que también que no la conocen a Cristo. Termino con esto. Esta es la vida que glorifica al Padre, que da certeza a tu vida. En 1978, voy para 37 años, salí de mi casa. Un 5 de junio fui a trabajar a Estados Unidos porque iba a venir a estudiar a Durango. Llegué a Dallas, Texas. Primera semana, mi tío, mi familia buscando trabajo, nada de trabajo. Segunda semana,
mi familia, mis tíos buscando trabajo, nada de trabajo. Yo, hermanos, alcoholizado, sin Cristo. Pero yo recordé las enseñanzas que recibí de niño, los milagros que había visto. Y me hinqué y le dije a Dios: Dios, mira mi condición, ayúdame, sácame de esta condición en que estoy. Y le dije a mi tío: véngase, ya me dijo Dios. Y salimos en el carro, y era un sábado, me acuerdo, ahí en el West Dallas. Y me dijo Dios: aquí. Y me dijo un lugar donde estaba el trabajo. Le dije a mi tío: ya, Dios me dijo que aquí hay trabajo. El lunes en la mañana se fue mi tío a las 6 de la mañana a trabajar. Él trabajaba en la Dallas Power Light Company. Y ahí a unas cuadras de la casa fui y le dije al hombre: oiga, ¿tiene trabajo? ¿Qué sabes hacer? No, pues yo sé enderezar y pintar carros. Fue todo lo que le dije. Ya estaba trabajando para las 8:05 de la mañana, ganando un buen salario, porque yo había aprendido a enderezar y pintar carros. Pero fue el Dios el que me dijo dónde estaba aquello. ¿Cómo está tu vida? ¿Has buscado esa dirección? ¿Le has preguntado a Dios: cómo voy a salir de aquí, papá? ¿Cómo vas a sacar de aquí? ¿O estás ahí perdido, queriendo resolver las cosas con tus fuerzas, queriendo resolver tus problemas con tus capacidades? No la vas a hacer, necesitas ser guiado por Dios. Cierra tus ojos un momento. Necesitas conocer al Espíritu Santo. Necesitas rendirle tu vida a Dios. Necesitas volverte a Dios con todo tu corazón, y esta iglesia se vuelve a Dios con todo su corazón. Cerca de ti, mas yo sé que ¿Estás perdido? Tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Señor Espíritu Santo, Anhelo conocerte. queremos conocerte. Espíritu. Queremos caminar bajo tu luz, bajo tu enseñanza, bajo tu dirección. Aquí está este altar para aquel que necesita ser guiado por Dios. Aquí está este altar para aquel que está perdido. Dice la palabra en Isaías 35, Gracias por tu misericordia, Señor. versículo 8. Anhelo conocerte. Una certeza para ti, para mí. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Aquí está un altar para ti que necesitas ser guiado, para ti que necesitas oír la voz, para ti que necesitas que Dios envíe a sus ángeles, para ti que necesitas visión, sueño, dirección de Dios. Aquí está este altar. Aquí está este altar para ti. Un punto de encuentro en esta tarde. Un punto de encuentro. Dios es Dios aún. Dios habla aún. Dios no está mudo. Toda una compañía de ángeles están listos para venir en tu auxilio. Dios los va a mandar. Dios te va a traer inteligencia, sabiduría para que salgas de ahí. Señor, aquí estamos, papá. Necesitamos que nos tomes, Espíritu Santo, en tus manos.
Igual que a Pedro, Dios, cuando no sabía cómo iban a pagar aquellos impuestos. Hay algunos que no saben cómo resolver sus problemas económicos. Igual, Señor, que aquellos hombres que habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. Aquí hay gente que ha trabajado. Hay gente, Padre, que no ha podido, Señor, salir a pesar de todos sus esfuerzos. Pero ha venido para que tú les digas qué hacer. Al igual, Señor, que aquellos discípulos que enviaste y les dijiste que había un hombre que llevaba un cántaro. Así también diles a ellos, Dios, ¿dónde está lo que ellos necesitan para salir victoriosos? Pero esto, Dios, solo se va a dar de acuerdo con tu palabra, si ellos se hincan y te buscan y lloran. Señor, que puedan tener la decisión en esta hora de ir a orar como Cornelio, de ir a buscar tu rostro, Señor, de ser lleno del Espíritu Santo como Esteban, como Felipe. Señor, tener la convicción que Isaías ha dado para cada uno de los que estamos aquí, de que no nos vamos a perder, Señor. Por más torpes que seamos, si nos tomamos de tu mano, saldremos victoriosos, Jesús. Ponte de pie, iglesia. Porque aquí hay personas que tienen necesidad de este encuentro. Y este altar es un punto de encuentro. Este altar es un punto de encuentro. Este altar es como el camino a Gaza, donde iba aquel etíope y no entendía nada de las escrituras, pero Dios mandó a Felipe y le dijo: dile que el Cristo vivo resucitado. Señor, no estamos perdidos, papá, porque tú estás con nosotros. No estamos, Señor, sin esperanza, porque tú eres nuestra esperanza. Señor, no hay poder en todo el universo que supere tu poder. Señor, por más torpes que seamos, si te buscamos, vamos a salir victoriosos. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, necesito que me guíes. Necesito que me ayudes a romper las barreras que me han impedido ver tu gloria. Ven y quiebra los poderes de las tinieblas que se han opuesto a que yo te busque, a que yo te obedezca, a que yo esté en tu presencia. Señor, abre mis oídos espirituales. Dile al Señor: ven y destapa mis oídos espirituales. No te estoy oyendo. Ven y quita la venda de mis ojos. No te estoy viendo. Estoy viendo lo natural, pero no lo sobrenatural. Y tú eres sobrenatural. Padre, envía tu bendición sobre esta iglesia. Envía el bautismo de tu Espíritu Santo. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, venga sobre ti. Y el Señor te bautice, te llene de su presencia y te guíe victorioso por esta tierra. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pon la bendición de Dios en tu cabeza y siéntate un momento. Y tú que viniste a este altar, levántate con la convicción de que Dios te ha escuchado, de que Dios sabe qué necesidad tienes y te la va a mostrar para que salgas de ella. Siéntate un momento. Damos gracias a Dios por este tiempo que está, hermanos, dos cosas importantes. El viernes a las 4 de la tarde inicia el Congreso de Mujeres aquí en el templo Cristo el Buen Pastor. A las 7 de la tarde está abierto para toda la iglesia. Puede venir toda la iglesia a las 7 de la tarde. El próximo domingo no va a haber servicio aquí en la iglesia. La clausura va a ser allá en el auditorio del pueblo a las 11 o a las 10. A las 10 de la mañana. Estamos citados. No va a haber aquí. Allá vamos a estar. Toda la iglesia. Y tenemos encuentro también el 5, 6 y 7. Si no ha sido un encuentro, ven a los preencuentros. Domingo 9 de la mañana. Esto es lo que queremos. Hermana, están pidiendo las hermanas para el Congreso de Mujeres
que si tiene alguna manera